El cruzar la puerta nos lleva por caminos distintos, inesperados e insólitos. Su travesía es un maravilloso juego de fantasías. La mirada se acentúa en sus dos caras. La figura caminando nos lleva a su jaula. La libertad ya no me pertenece. Me miro a mí misma y me veo como en una caja con tres figuras. No sé cuál soy. La puesta en escena de estas figuras casi reales, fijadas en su gesto de roca y una marcada tristeza, me dicen, hable con ella. Estuvimos con una visita interesantísima esta vez acá y bueno, honrados acá en Argentina con la visita de Chris Ferrell. Ailén. Chris Ferrell, bueno, él da conferencias para los matrimonios. Sí, él es el director del ministerio Ríanse hacia un matrimonio mejor. Sí, la verdad que las charlas que da son, además de interesantes, muy amenas y graciosas, ¿no? Una manera de entretenida de compartir con la gente y de compartir con los matrimonios que entran en esa interacción que, bueno, se produce algo lindo. Y en Hable con ella le hicimos una entrevista. Sí, tuvimos el privilegio. Y estuvimos hablando sobre un tema muy interesante, pero muy interesante. Bueno, y una de las entrevistas le hiciste vos, sí. El tema del perdón en el matrimonio. Y es un tema del cual vamos a estar hablando hoy, ¿no? Bueno, cómo no, entonces vamos. Vamos. Y en las charlas y en las entrevistas, en las conferencias, ¿no?, que escuchábamos con Chris Ferrell, este conferencista que habla sobre los matrimonios, como te mencionábamos al principio del programa, charlábamos sobre el tema del perdón en una de las entrevistas. Sí, vos sabés que él le dio mucha importancia al perdón. Y mucha importancia. Él hablaba de algo, vos sabés que en un momento de la conferencia, él dice, a mí me gusta jugar a los jueguitos de video, dice. Y dice que él jugaba con su hijito cuando el hijito era más chico. Entonces dice que él lo dejaba ganar a su hijito. Y bien, ¿viste? Pero después el nene creció. Y dice que el nene le ganaba en todos los jueguitos. Y dice que le empezó a dar rabia él, mira, le contaba, es re gracioso, es Chris. Y entonces no le gustaba que le ganara, y entonces cuando el nene se iba al baño decía, bueno, por favor, anda que te están llamando. Claro, basta, no puedo soportar que me sigas ganando. Claro, y dice que le apretaba el botón de reinicio, ¿viste? Entonces venía el nene y encontraba y decía, ¡pa! Otra vez, dice, cállate y seguí jugando. Le decía, jugá, dice que. Así que, pero con eso tan gracioso, él estaba haciendo después una referencia, nos decía, ¿cuánto necesitamos apretar el botón de reinicio? Y entender lo importante que es el perdón, poder decir, bueno, apretamos el botón y volvemos a empezar. Pero yo pensaba cuando él hablaba, digo, qué cuestiones tan dolorosas y tan profundas, ¿no? Las que se ponen en juego, las que se sacan a relucir. Y él nos decía algunas cosas con respecto a esto del perdón. ¿Querés que lo veamos? Dale, me encantaría que lo veamos. Y estamos aquí con el reconocido conferencista Chris Ferrell del ministerio Ríanse hacia un matrimonio mejor. Y bueno, Chris, muy buenas tardes y bueno, te damos la bienvenida. Bueno, gracias Chiche, es un tremendo gusto estar aquí en Galvez y eso creo que es la cuarta vez que estoy aquí, ¿no? Sí, bueno, ya somos amigos con Chris, así que Chris, y bueno, hemos hablado mucho sobre matrimonios y ese tema es un tema que manejás tremendamente bien y a mí me apasiona escucharte, pero hay un tema que yo te escuché y es sobre el perdón en el matrimonio. Y me gustaría que habláramos un poquito de eso, ¿qué te parece? Me parece muy bien porque yo creo que es clave. Hay muchas cosas que se puede hacer para mantener un matrimonio más amena, feliz, ¿cierto? Para mantener un matrimonio feliz.
pero siempre llegamos a tener problemas igual. Y los problemas empiezan de una pequeña ruma y al fin se hace una montaña, si no es que aprendemos a deshacernos de eso. El perdón es la única manera que nosotros podemos borrar la cuenta para no seguir aumentando el resentimiento y la amargura. Bueno, nosotros hemos hablado aquí muchas veces sobre el perdón y entendemos que el perdonar a alguien es una determinación, es una decisión y no es que nosotros estamos declarando inocente a alguien. Cuando nosotros perdonamos, estamos tomando una decisión madura de renunciar a castigar, renunciar a tener en cuenta lo que el otro nos hizo y darle una nueva oportunidad si es posible, ¿no? Lo que nosotros decimos que el perdón tiene mucho menos que ver con tu cerebro o tu corazón y más que ver con tu lengua. El perdón es un acto. El perdón es cuando tú dices, yo te perdono, nunca más yo te voy a usar eso en tu contra, nunca más diré nada de eso ni a ti ni a nadie más. El perdón, como tú dijiste, no es decir que lo que hiciste está bien. Claro, lo que claro. es decir es lo que hiciste está en el pasado. Claro. Y es cuento cerrado. Y es una determinación muy profunda, ¿no? Y que tiene que ver con tocar las emociones más profundas. Y justamente, o digamos especialmente en el matrimonio, donde uno ha entregado tantas cosas. Cuando hablamos de la emocionalidad de la mujer entrega su confianza, se entrega a amar y de pronto en general, ¿no es cierto? Es la que parecería que tuviera que perdonar más seguido, según ella, por su emocionalidad. No sé si lo viste así. Sí, yo creo que es así. Y también los hombres somos probablemente en general menos considerados, más torpe, más probable que vamos a hacer algo que tal vez necesita perdonarse. ¿Ya? Bueno, chicas. El perdón es muy necesario y perdonar al otro es muy necesario. Y qué bueno que podamos apretar ese botón de reinicio más seguido, ¿no? Con la cuestión del perdón, perdonar. El perdón en el matrimonio, qué importante es tener cuentas cortas, ¿no? Cuentas cortas en el matrimonio. ¿Y por qué es importante tener cuentas cortas? Mirá, Ailén, lo que decís es clave y si alguien pudiera apropiarse de esta herramienta es genial, porque el perdón es la clave en el matrimonio. ¿Qué pasa cuando nosotros no perdonamos? ¿Y por qué tenemos que tener cuentas cortas? Porque en general no perdonamos, o sea, la falta de perdón tiene que ver con enojo. Me enojó algo que hiciste o que hizo, pero como yo a ese enojo no lo resolví, lo estoy dejando. Ese enojo que yo dejo sin resolver y hago como que no pasó nada, pero sí pasó, porque es una emoción muy fuerte, que es dolor, actúa como el dolor, el enojo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no resuelvo un enojo? Ese enojo me provoca un grado de angustia. Ese grado de angustia yo no lo puedo disimular lo suficientemente. Entonces, ya bajo los niveles de afectividad, bajo los niveles de alegría y además cuando permanezco en enojo, ese enojo se va transformando en rencor, en resentimiento y rencor. Resentimiento, digo, es volver a sentir. Rencor es que se va acumulando y se va transformando también en una raíz de amargura. ¿Y qué pasa con eso? Me vuelve hostil. Fíjate, si nos ponemos a pensar o recuperamos algún momento de nuestra vida en los que no pudimos resolver un enojo, ¿qué pasa? Comienzo a estar cargada de hostilidad, de sarcasmo o de cinismo. No libertad en el alma ni de no libertad para relacionarte con otra persona. Exacto. Esa libertad, ¿viste, Ailén, que uno puede tener dice, hola, ¿cómo estás? Y esa bienvenida, esa alegría, ese disfrutar. Claro, ahora cuando te das cuenta que no está eso con la persona con la que te estás relacionando, y en este caso, como estamos hablando del matrimonio, hay algo que necesitamos tener cuentas cortas para que no se acumulen esos sentimientos tan perturbadores, ¿no?
como es la falta de perdón, el resentimiento, la amargura, y que va entristeciendo el matrimonio, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que hablaba Cris me encantó, porque él puntualizó una parte donde él dice el perdón de la víctima, dice él. Y él habla del perdón de la víctima. ¿Querés que lo...? Dale, me encantaría verlo entonces. ¿Lo podemos ver? Está en la entrevista que le hice. Bárbaro. Volviendo al tema tan importante como lo que es el perdón, porque perdonar no es fácil. Algunos dicen perdonar es divino y en realidad yo considero que es verdad, perdonar es divino, porque es el único que puede juzgar y que puede ver todo como es y que tiene la justa es Dios. Yo entiendo que cuando nosotros perdonamos estamos soltando, estamos desatando, estamos desligándonos de un peso, de una atadura, nos estamos desatando justamente. Absolutamente, pero para hacer eso tiene que asegurar que no quede con el sentido de ser víctima, ¿ya? Ajá. Porque la víctima no ha perdonado. ¿Cómo es eso, la víctima? Porque hay algo que yo hablo de que es el perdón de la víctima. La persona que se convence a sí mismo que cualquier cosa que pasó que merece ser perdonado, que era suficientemente grave que tenemos que perdonarlo, casi siempre hay una participación de ambas partes, en alguna manera, en la llegada de este hecho, en el desarrollo de este hecho. En alguna manera, normalmente los dos tienen alguna cierta participación. Y cuando solamente una de las dos partes dice, yo te perdono, como San Cristóbal, yo voy a perdonarte a ti, es como decir que yo te perdono de las alturas donde estoy yo, ¿me entiendes? Sí. Aunque no lo mereces, yo lo hago. Claro. ¿Cierto? Y yo creo que es mucho más sano cuando la persona entiende que siempre hay algo que yo tengo que ser perdonado también. Exacto. Entonces, para no caer en esa trampa del perdón de la víctima, uno también tiene que pedir perdón. Qué bueno eso. A lo mejor podemos estar de acuerdo, y las personas que están viendo el programa pueden estar de acuerdo o no, de que hay cierta participación, siempre algo tenemos que ver. Pero también yo consideraba lo que decías en cuanto a que quizás no tengamos que ver en esta situación puntual, pero sí que nos equivocamos en otras situaciones. Exactamente. Y necesitamos ser perdonados. Qué bueno esto, ¿no? Y bueno, a consideración y a pensar el perdón de la víctima, ¿no? Que no debemos perdonar desde las alturas, como diciendo, hiciste todo esto mal y yo te perdono. Cuando hablamos de esto, decir, bueno, yo no perdono desde las alturas o no debo perdonar desde las alturas. ¿Podrías agregar algo más? Porque yo sé que hemos charlado un poco de esto y me gustaría que vos pudieras expresar un poco más alguna... Sí, mire, yo creo que es súper importante. Pasa otra cosa con del perdón de la víctima, que no es un perdón verdadero. Claro. Porque dentro de lo que yo dije como nuestra definición del perdón, si tú vuelves a tocar ese tema, no has perdonado. Y normalmente en el perdón de la víctima siempre vuelven a tocarlo. Claro. Ahí vas otra vez, como la otra vez. Vas a volver a hacer lo Tiene mismo un otra registro puntual de cuándo te acordás y me acuerdo de aquella otra vez y resulta, claro, eso y es un arma Claro. que tiene ahí. La victimización es como una arma en su contra. Entonces, realmente, si quiere practicar el perdón, tiene que asegurar lo más importante, aunque te está doliendo en algún momento, en un conflicto en el matrimonio, aunque te sientes sentido en algún momento porque lo recuerde, la clave es que no lo vuelve a mencionar.